Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Gracias a una vacunación masiva hemos logrado salir bien librados de la crisis sanitaria. Pero, ¿cómo estamos a nivel de crisis económica en este momento? Hoy vamos a hablar sobre este tema importante con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo, porque él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Qué bueno tenerlo con nosotros en Cara a Cara. Como presidente del CONEP, yo creo que el sector privado se ha manifestado mucho en torno a todo lo que está pasando en este momento en nuestro país, pero tal vez yo arrancara por aquí. Ya va la cuarta dosis a nivel de vacunación y hemos visto los resultados. Pero ¿cuántas vacunas a su juicio nos hemos puesto para levantarnos de la crisis económica que obviamente arrancó con la pandemia, pero no sé, don Rubén, si en este momento estamos saliendo también bien librados aquí en Panamá? Bienvenido a Cara a Cara. Gracias por la invitación. Bueno, la pregunta es muy atinada. Hemos tenido una sucesión de hechos que han afectado la convivencia social, obviamente la situación sanitaria del país, y han tenido una repercusión en nuestra economía. Algunos de los hechos o de estos sucesos provienen de situaciones exógenas y además se ha revelado las carencias de nuestra institucionalidad. Al final, creo que ese es el momento para que nos pongamos de acuerdo como panameños en los propósitos fundamentales para fortalecer nuestras instituciones, profundizar la transparencia y además generar una obsesión por producir empleo. Para eso tenemos que atraer inversión extranjera, la cual, al igual que la inversión interna, solo puede atraerse a través de un mecanismo que genere confianza. Si las instituciones deben actuar conjuntamente con la sociedad civil con el ánimo de producir empleo, producir la confianza necesaria para que la economía se desarrolle. Licenciado Castillo, pero ¿ha entendido eso el gobierno en este momento con lo que está pasando? Ya sabemos que el gobierno es la autopista, pero quien comienza a correr en esa autopista es el sector privado que genera los empleos. ¿Está claro el gobierno con este punto de vista y la estrategia y el papel, obviamente, o el rol contundente que tiene? Bueno, nosotros hemos promovido una hoja de ruta para establecer mecanismos que ayuden a la recuperación económica. Necesitamos que esos avances sean mucho más contundentes y vigorosos. Uno de los elementos fundamentales es la desburocratización. Hemos estado señalando que esto es importantísimo para atraer y desarrollar la actividad económica. Otro elemento es generar la sensación de que estamos en el rumbo correcto. Yo creo que eso hace falta. Nosotros hemos tenido un mes de julio muy complicado. Esto se ha mantenido en el mes de agosto con la protesta social. Obviamente la protesta social tiene mucho de fundamento. El problema es que se ha manifestado esa protesta social a través de mecanismos que en vez de resolver los problemas, lo que hacen es profundizarlos. Hemos dicho que no es aceptable que se mantenga a la economía y a la sociedad en zozobra con el cierre de calles. Hemos dicho que el diálogo o cualquier diálogo que se dé debe darse sobre la base de que todos los sectores puedan participar. Y hemos dicho y lo hemos repetido que lo más importante en este momento es generar las condiciones para promover empleo. Todos esos elementos deben ser una especie de circuito virtuoso que nos ayude a salir de la crisis, a recuperarnos económicamente y a establecer una hoja de ruta hacia el desarrollo. Ahora que usted plantea este tema, me gustaría saber lo siguiente. Pareciera ser, licenciado Castillo, que las decisiones que se están tomando provienen de la Mesa Única del Diálogo. Hemos visto ya algunas cosas que se han puesto en la práctica. ¿Esto es una percepción o esto es la realidad? Bueno, hay una sensación cierta de que la Mesa Única de Diálogo o de llamado diálogo está generando las normas jurídicas
que están cambiando el entorno de la actividad económica y social. Vuelvo, insisto, hay un problema de matriz, que el diálogo no es incluyente porque no están representados todos los sectores. Además, hay un patrón equivocado porque se están buscando fórmulas para resolver problemas generando problemas superiores. Esa percepción que tú indicas es una percepción que debe ser analizada. Ese tipo de diálogo al final nos lleva a una situación de pronóstico reservado. Por eso creemos que debe darse ese diálogo en otras condiciones. Hemos hablado de la concertación nacional porque es un mecanismo que está institucionalizado, están representados todos los sectores del país. No es excluyente porque otros se pudiesen incorporar a la mesa de la concertación. Tiene un sistema de debates, un sistema que ayuda a que las discusiones se den en un ambiente sereno. Y por eso creemos profundamente que ese es el mecanismo idóneo para afrontar la crisis que vive la nación. Claro, mire, vamos a ir a la primera pausa, licenciado Castillo, pero voy a presentar el escenario como está en este momento. Hemos escuchado al representante de la Iglesia Católica decir, aquí no nos vamos a quedar 2 meses más discutiendo en esta primera fase. Hemos visto también la posición de la mesa diciendo, bueno, no va a entrar en este momento el sector privado y no lo ha hecho, debe entrar en una segunda fase. Sin embargo, también hemos visto la conformación, el licenciado, de la gran alianza a la cual pertenece el CONEP. ¿Cómo poder buscar un punto medio entre todas estas posiciones por el bien o el bienestar de nuestro país? Bueno, lo vamos a ver cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. La pregunta puntual que dejábamos ahí en el tintero es, ¿realmente existe un plan B para lo que está pasando en la mesa única de diálogo? Hemos escuchado incluso durante esta última semana algunas amenazas de cierre nuevamente porque algunas cosas, sobre todo en el tema de canasta básica, licenciado Castillo, no se están cumpliendo. Sin embargo, aquí estamos hablando de la alianza, pero ahora el sector privado y otras asociaciones conforman la gran alianza. Al final del camino creo que se necesita unificar un poco los criterios para que como país podamos seguir y salir adelante también. Pero eso como que no se ha conseguido en este momento, licenciado Castillo. ¿Qué piensa usted? Bueno, es que nosotros tenemos que buscar una fórmula que permita generar objetivos convergentes. Y el gran objetivo es poner al país en la ruta de la recuperación económica a una velocidad crucero. Pero con dos mesas, porque serían 2 mesas entonces, ¿no? ¿Cómo unificar esas 2 mesas? Nosotros consideramos que la mesa que está ahora no es tal. Ahí no hay un diálogo real. Ahí hay un sector que está planteando una plataforma de naturaleza política que no necesariamente está esbozando criterios que tienen que ver con la solución de los problemas reales de la sociedad. Licenciado Castillo, pero ahí está el gobierno sentado y las acciones que se están tomando a nivel de país, el gobierno las está avalando. Entonces, no estarán todos los actores, pero sí se están tomando decisiones que están repercutiendo en nuestro país. Claro, y eso lo vemos con asombro, porque no puede ser que un sector específico de la sociedad que tiene todo el derecho a participar, después de que lo haga dentro de los contornos y el perímetro de la democracia, sea el que se arrogue el derecho de representar a todos los demás y que las autoridades entiendan que ese es el interlocutor válido. Nosotros hemos dicho que lo de la fase 2 es un espejismo, que al final ya se han tomado una suerte de medidas económicas que no son las mejores, que hay que buscar soluciones estables y sostenibles, que las soluciones estables y sostenibles pasan por analizar el concepto de la libre empresa, la libre competencia. Ese concepto es el único que nos puede llevar a garantizar
precios razonables, no la regulación de precios. La regulación de precios se puede contrastar con lo que ha ocurrido con su aplicación en otros países. Los resultados han sido devastadores para las sociedades donde se ha aplicado este sistema de forma extensiva. Licenciado, pero entonces, ¿qué sentido, y disculpe que le interrumpa, tiene esta gran alianza cuando acá no está sentado el gobierno, no se están tomando decisiones de país? Es decir, ¿qué se busca? Y por eso iba con la inicial pregunta al plan B. ¿Qué pasa si fracasara la mesa única del diálogo? ¿Se levantan? ¿Seguiríamos con protesta? Creo que no hay un plan B establecido en este momento y no sé si la Gran Alianza realmente tiene ese plan B. Bueno, el tema de la Gran Alianza es un conjunto de organizaciones, sectores de la sociedad civil que tienen una gran preocupación por la situación del país y que quieren mejores días para la nación panameña. CONEP es parte de la Gran Alianza. Yo creo que al final nosotros tenemos que entrar en otra dinámica, con otros paradigmas. Estoy seguro que la sociedad, la inmensa mayoría de los ciudadanos no van a estar de acuerdo con cierres de calle. Estoy seguro que el mecanismo de diálogo incluyente puede desatar al final, puede generar una solución mucho más lógica de los problemas que tenemos. Pero también tenemos la convicción de que el escenario no es ese. No es el que se ha estado utilizando porque simplemente deja de lado a amplios sectores de la sociedad panameña. Estamos buscando soluciones donde no las vamos a encontrar. Entonces, obviamente le decimos al gobierno que el escenario debe ser democrático, debe ser participativo y debe darse dentro del marco del respeto y del convencimiento de que al final debemos tener una hoja de ruta común pensando que todos somos panameños. Claro, disculpe que me quede... Plan B, Ajá. cuando me hablas del plan B, el plan B debe ser el de toda la ciudadanía panameña que entiende varias cosas, que hay que fortalecer la democracia, que hay que fortalecer las instituciones y que no deben darse nuevos cierres de calle porque los cierres se demostraron que a los únicos que afectan es a las personas de a pie, a las pequeñas, medianas empresas, a la sociedad que al final se ve afectada esencialmente en la actividad cotidiana y que eso tiene un resultado catastrófico para el futuro del país. Claro, vamos a ir a otro cambio comercial, pero mire, le voy a hacer esta pregunta porque yo sé que el sector privado ha estado muy anuente de todo lo que ha pasado en la mesa única del diálogo. Licenciado Castillo, ¿quién manda en esa mesa a su juicio? ¿Cómo lo ve el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada con las cosas que han pasado en este momento? Vamos a hablar de ese y otros temas, pero lo vamos a hacer cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. La pregunta en cuestión era, ¿quién manda realmente en la mesa del diálogo? A su juicio, ustedes como sector privado han estado muy anuentes de todas las decisiones y conversaciones también que se han estado dando durante todas estas semanas. Bueno, como en todo proceso excluyente, manda el radicalismo, manda la ausencia de buenas costumbres y de sistemas auténticos de parlamento. Yo creo que hay un error básico allí, ¿no?, que genera un ejemplo negativo al resto del país. Podemos estar conversando en un lugar sin que existan auténticas reglas de debate, bajo presión, un lugar donde cotidianamente se amenazan con acciones de fuerza. Yo creo que no. Entonces, este ecosistema malsano es el que puede atrasar las verdaderas y auténticas soluciones que requiere el país. El sector privado
como siempre, quiere participar y quiere promover ideas que sean conducentes a lograr los objetivos de progreso y desarrollo. Y hemos dicho con toda claridad, no somos perfectos. Nosotros, como toda la sociedad, estamos anuentes a hacer un acto de contrición, entender que hay gente que se dicen empresarios y no lo son, que están a la sombra del poder y que a veces cometen actos que son irregulares. Por eso hablamos del Estado de Derecho, del imperio de la justicia, que cuando existan irregularidades o existan delitos se investiguen y que al final las personas involucradas cumplan con las condenas correspondientes. Ese es un tema que es básico en cualquier conversación. Nosotros insistiremos en un diálogo auténtico que se debe realizar a nuestro juicio en el seno de la concertación nacional. Claro, ahora, le hago esta pregunta porque obviamente la fase 1 tiene que terminar. Si el sector privado, licenciado Castillo, es invitado a la fase 2, ¿con qué intención irían ustedes a esa mesa de diálogo cuando ya hay iniciativas aprobadas y puestas en práctica? ¿Sería de aquí en adelante o ustedes pedirían la revisión de las acciones que se han adoptado en este momento? ¿Cuál sería la intención de sentarse en esa mesa en una segunda fase si llegase a darse? Debo insistir que para nosotros la fase 2 carece de contenido. Ya se nos ha dicho que no se sabe cuándo será, no se sabe quién va a ser el facilitador y además no se sabe cuáles son las condiciones en que se va a desarrollar esa hipotética fase 2. Nosotros aspiramos a un diálogo, como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, a un diálogo auténtico. Y en ese diálogo no debe haber ninguna cortapisa, es decir, se puede tocar cualquier tema de manera libre. Nosotros no calificamos nuestra participación tomando en cuenta la llamada fase 2, porque ya hemos dicho que es un espejismo y que no tiene ninguna vinculación con la verdadera solución de los problemas. Aspiramos a un diálogo, a un verdadero diálogo, y no le ponemos calificativos de fase. Ahora, licenciado Castillo, si nosotros hablásemos un poco de números y en economía hay números concretos, sobre todo en este tema de crecimiento económico, ¿en cuánto ha afectado realmente la proyección de Panamá en su crecimiento en este momento? Usted que maneja números, usted que está muy adentrado en este tema, ¿cuánto a lo mejor nos hemos visto afectados como panameños? Porque aquí usted arrancó diciendo en la entrevista, hombre, ¿qué es lo que necesitamos? Empleo. Empleo es lo que necesita el panameño para salir del tema de vales, para que la gente no esté dependiendo de un subsidio y por el contrario, pueda generar sus propios ingresos. Bueno, el proceso de la protesta de julio y agosto, desde la perspectiva del cierre de calle, la afectación económica, seguramente va a tener un impacto en el crecimiento del país. Algunos hablan de un punto porcentual en la expectativa de crecimiento. Pero yo me quiero referir a un tema profundo, ¿no? Nosotros no podemos tener una economía sostenida sobre los subsidios. Los subsidios o ayudas deben estar focalizados. No pueden ser subsidios universales e infinitos. Nosotros tenemos que promover una economía sana que promueva empleo, que promueva valores agregados que permitan que los ciudadanos puedan desarrollarse, que tengan un futuro generoso, que tengan una perspectiva cierta. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en esos elementos comunes, podemos generar las alternativas necesarias para atraer capitales y desarrollar actividades económicas que permitan que el Estado no haga del subsidio un tema permanente. Obviamente tenemos que combatir intensamente la pobreza, tenemos que profundizar el tema del mejoramiento de la educación y además de eso tenemos que crear un entorno donde las personas tengan igualdad de oportunidades. Yo creo que eso es fundamental. En eso nos podemos poner de acuerdo sin lugar a dudas. Quien quiera excluir simplemente no está apostando por el país, sino
a un programa político que al final tendría intereses subalternos no ligados a los intereses de la nación. Bueno, muchísimas gracias al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo. Nos quedamos con esas palabras y voy a hacerme eco de otras, algo que estaba leyendo. Los gobiernos no son los encargados de darle comida a los pobres necesariamente o a los de escasos recursos, son los encargados de generar las condiciones para salir de esa pobreza y en el caso particular de los alimentos, que es la esencia y la mayor preocupación del ciudadano, que estos puedan adquirir los alimentos que quieran, no los que por una circunstancia en particular se les imponen. Yo creo que eso es muy importante, hacia allá debemos ir nosotros como país y poder generar esos empleos que son importantes para el desarrollo de nuestro país. Ojalá y en esta mesa única puedan también incorporarse nuevos actores y de una manera unida y en conjunto se puedan tomar esas decisiones importantes para eso que tanto necesitamos, la reactivación de nuestra economía. Muchísimas gracias, don Rubén Castillo, por habernos acompañado aquí en Cara a Cara. Gracias.